Bueno, chicos, el tema de hoy es el método científico. Vamos a ver de qué se trata. El método científico es una serie de pasos que se pueden llevar a cabo para poder resolver un problema. El método científico siempre empieza con una observación, ¿sí? Cuando pasa algo a nuestro alrededor y observamos que existe algo, un problema. Por ejemplo, aquí nos dice un ejemplo de que por qué se ha roto una botella de agua al congelarse. Esa es una observación que a veces nos ha pasado, que metemos algún refresco, metemos alguna botella con algún líquido y esta se rompe cuando llega al punto de congelación o se nos queda ahí olvidada toda la noche. Bueno, después se busca información y podemos buscar en libros, internet, inclusive podemos preguntar a otras personas que saben al respecto. Y así vamos teniendo información. Posteriormente se formulan las hipótesis. Una hipótesis es una respuesta provisional que se debe comprobar, una respuesta a la pregunta generada por la observación. Ya una vez que tenemos las hipótesis, entonces vamos a planificar la manera en que lo vamos a comprobar, ¿sí? Y se pueden utilizar instrumentos, ya sea para medir o para obtener algunos datos y que puedan ser comprobables. Posteriormente se analizan todo lo que se obtiene aquí en el experimento, todos los datos que se pueden obtener de la experimentación, se analizan y se saca una conclusión sobre si la hipótesis o la respuesta que dijimos hacia la pregunta fue verdadera o tiene o comprobamos que no, que es una hipótesis falsa. Y no está mal tener una hipótesis falsa. Puede ser bueno también. Si la hipótesis fue falsa, se vuelve a hacer observación, se vuelve a investigar más, se vuelve a hacer una nueva hipótesis y se vuelve a experimentar. Por eso es que el método científico es como un círculo que vamos a estarlo repasando y repasando y repasando hasta que lleguemos a comprobar o a responder nuestra pregunta. Bueno, los pasos del método científico sirven para responder una pregunta científica de una forma organizada y objetiva. Implica observar el mundo y sus fenómenos hasta llegar a una explicación de lo que se observa. Probar si la experiencia es válida y finalmente aceptar o negar la explicación, en este caso la hipótesis. Ese es el método científico. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen. Observación, experimentación, responder preguntas, perdón. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Como por ejemplo, bueno, hay algunas ramas de la ciencia que son muy fáciles de comprobar, pero hay otras ramas que no. Por ejemplo, si queremos comprobar algo que pasó en el pasado, que ya no están, como los dinosaurios o ese tipo de cosas, pues ya no los tenemos, no podemos comprobar algunas cosas. No todo, pero algunas cosas sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se experimenta la experimentación directa no es posible, por ejemplo, cuando no es posible hacerlo directamente, los científicos modifican el método científico, aunque se modifica casi con cada investigación científica. El objetivo es el mismo, descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por ejemplo, nosotros sabemos que los dinosaurios tenían más o menos este aspecto, ¿sí? Y lo sabemos por las evidencias fósiles, ¿ok? Pero podríamos preguntar, ¿qué comían los dinosaurios? ¿Realmente comían otros animales? ¿Cómo podremos saber si los dinosaurios eran carnívoros o comían vegetales o hierbas? Bueno, la experiencia nos dice, en la actualidad observamos los animales que están en la actualidad, por ejemplo, las vacas, los leones, los que son carnívoros 100% y los que son herbívoros 100%, y nos damos cuenta que la forma de los dientes es diferente.
Es decir, los animales que son herbívoros 100%, como un, no sé, como un borrego, como una chiva, como una vaca, tienen los dientes planos, como nosotros tenemos nuestras muelas planas. Y los animales que son carnívoros tienen colmillos, ¿sí? Como los leones, como los cocodrilos, etcétera, tienen dientes filosos y colmillos. Nosotros únicamente tenemos un par de colmillos y todos los demás dientes son planos. Es decir, que nosotros no deberíamos de comer carne, ¿sí? Sino nada más deberíamos de comer frutas y verduras, pero bueno, nos encanta la carne y pues aquí estamos. Entonces, con estas observaciones que hacemos en la actualidad, nos podríamos dar cuenta que este tipo de dinosaurio, creo que es un tiranosaurio rex, comía carne por sus dientes filosos. Sí, esa sería la respuesta. Bien, los protocolos del método científico pueden dividirse en 6 pasos o fases o etapas que se aplican en todos los tipos de investigación. Una pregunta, una observación. Esto puede ser primero la observación y luego la pregunta, como sea. La formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados y aceptar o rechazar la hipótesis. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el método científico: pregunta, observación, hipótesis, experimento, análisis de resultados y conclusiones. ¿Cuáles son los pasos del método científico y en qué consisten sus características? ¿Qué es lo que se hace en cada uno? Bueno, el primer paso es hacer una pregunta. El método científico comienza cuando el científico o investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando, como qué, cómo, cuándo, quién, qué, por qué, dónde, cómo pasó, ¿verdad? Son preguntas que se hacen los investigadores. El segundo paso es la observación. Este paso consiste en hacer observaciones y reunir información que ayude a responder a la pregunta, ¿sí? La primera fue hacernos una pregunta, después observar y reunir información. Las observaciones no deben de ser informales, sino intencionales, con la idea de que la información reunida sea objetiva. Es decir, si estamos buscando si los dinosaurios que comían, pues no nos vamos a ir que la piel o que el color de los ojos, o sea, no, vamos a ver lo objetivo, lo que estábamos investigando, ¿sí? Si comían o no, qué comían, si carne o hierbas o qué. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como en un laboratorio. Es importante que las mediciones que se puedan hacer cuando hacemos una investigación directa es que sea en un entorno controlado, ¿sí? Por ejemplo, que la temperatura, que la humedad, que todo, o sea, que se pueda repetir el experimento varias veces con las mismas condiciones. O sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, quizás microscopios, aceleradores de partículas, perdón, voltímetros y demás. Quiero hablar muy aprisa y me trabo. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Después nos vamos a formular hipótesis. Una hipótesis es una información que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. La hipótesis nula, o sea, la que decimos que nuestra hipótesis es falsa o no es verdadera, es un buen tipo de hipótesis, ya que comenzar una investigación es una explicación sugerida de un fenómeno o de una propuesta razonada que sugiere una posible correlación entre un conjunto de fenómenos. O sea, que no nos pongamos tristes si nuestra hipótesis fue falsa, ya que una hipótesis falsa nos enseña también, nos da una enseñanza. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamientos, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de experimentos de un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. La predicción también puede ser estadística y tratar solo con probabilidades.
Es decir, a veces podemos hacer encuestas y trabajar con probabilidades. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esta medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podrá hacer posible los experimentos necesarios. Es como cuando en la antigüedad no se podían probar algunas teorías porque no tenían los instrumentos para probarlo, como por ejemplo el acelerador de partículas. Ahora sí lo hay y se pueden hacer estas comprobaciones y comprobar una hipótesis o rechazarla. El siguiente paso es la experimentación. La experimentación cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se pone a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Es decir, la hipótesis siempre debe de ir antes de la experimentación. Nosotros debemos de hacer una pregunta y contestarla. Esa contestación, esa frase es una frase afirmativa donde debemos de expresar nuestra respuesta a la pregunta. Y esa es nuestra hipótesis. Y después tratar de comprobar esa hipótesis a través de la experimentación. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de la hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetos a nuevos experimentos. Por ejemplo, al principio dije que una botella de vidrio que ponemos en el congelador, si la dejamos por mucho tiempo, se revienta. La pregunta podría ser, ¿por qué se revienta, verdad? La botella se revienta y una hipótesis podría ser porque quizás el líquido o el agua que contenía al congelarse se comprimió y se expandió y eso hace que se rompa la botella. Bueno, esa sería mi hipótesis. Como ven, no estoy haciendo otra pregunta, estoy respondiendo la pregunta. Ahora tendría yo que diseñar un experimento para poder comprobar eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues experimentando con diversos materiales, con diversos tipos de envases, etcétera, y poder hacer observaciones y sacar una conclusión. Para evitar el error observacional en los experimentos, se utiliza la técnica de control experimental. Esta técnica utiliza el contraste entre múltiples muestras u observaciones bajo diferentes condiciones para ver qué varía o qué sigue siendo lo mismo. Como por ejemplo, yo podría poner un frasco de vidrio, uno de plástico, no sé, uno de metal, y a todos ponerles agua y meterlos al congelador. O podría poner 3 frascos de vidrio y a uno ponerle agua y a otro ponerle aceite y a otro ponerle otro tipo de líquido y meterlos todos al congelador y ver qué pasa, ¿verdad? Y ahí podría yo comprobar mis hipótesis o la hipótesis que tuviese. Después viene el análisis de datos. Tras el experimento, o sea, ya una vez que hicimos el experimento, se toman los datos, o sea, las observaciones que se hicieron en la experimentación, que pueden ser en forma de números o de respuestas sí o no, o presente o ausente, u otro tipo de observaciones. Este paso implica determinar lo que lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. Las predicciones de las hipótesis se comparan con las de las hipótesis nulas para determinar cuál es más capaz de explicar los datos. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere de una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Es decir, si nosotros hacemos la experimentación y comprobamos la hipótesis, pero decimos, pero aquí nos faltó probar
esta otra cosa. Entonces se puede volver a diseñar la experimentación y probar algún otro factor que nosotros hayamos observado. Y ahí lo podemos hacer únicamente cuando estamos analizando los datos. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. En las conclusiones, esto es muy importante porque muchos alumnos no saben hacer conclusiones. Fíjense bien. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? O sea, mis resultados encajan en la hipótesis, la comprueban, la anulan, la apoyan. Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o de rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea una hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes a la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero la explicación puede estar incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizar. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y se tendrán más datos. En resumen, una conclusión va a ser el análisis de los resultados para saber si mi hipótesis es correcta o incorrecta. Si estos análisis de datos apoyan la hipótesis o no. ¿Sí? Entonces, en las conclusiones no es poner lo que observé, ni los resultados de la experimentación, sino analizarlos y saber si realmente apoyan la hipótesis o no. ¿Ok? Los pasos 7 es publicar los resultados y el paso 8 es comprobar los resultados. Bueno, esto ya se hace a nivel más profesional. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas o otras indicaciones de error experimental. Es decir, si vamos a experimentar la velocidad de, no sé, de una pelota que aventamos desde el segundo piso, lo tenemos que hacer muchas veces y en las mismas condiciones para poder realizar las observaciones. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces, verdad? Nosotros vemos que alguien hizo un experimento y nosotros lo repetimos otra vez y lo repetimos, pero quizás no a todos nos salga el mismo resultado, ¿sí? Pero es parte de la investigación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.